Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Angie y el día de hoy vamos a estar reaccionando al nuevo lanzamiento de la banda Dimmu Borgir. He leído solamente comentarios, hay opiniones divididas, siempre en este mundo del metal hay muchas opiniones divididas, a algunos les encantó, otros no, pero lo vamos a escuchar y vamos a ver qué tal. Así que comencemos. Se oye bien sombrío hasta ahora, vamos a ver con qué nos sorprenden. Bastante suspenso, muy sombría la atmósfera del video, como una especie de monasterio oscuro. Vamos a ver con qué siguen. Pero me gusta la atmósfera que se está construyendo lentamente. Vamos a ver hacia dónde va la música. La canción hasta ahora no se siente tan pesada ni tan black metal, pero vamos a ver hacia dónde sigue. En verdad me disculpo por tantas pausas, pero últimamente YouTube está bien pesado con esto del copyright, entonces obviamente no puedo dejar mucho de la canción. Si quieren ver el video completo, lo voy a empezar a dejar el link en la descripción, porque obviamente voy a tener que ir parando mucho, pero sigamos. Esto igual es una opinión personal porque yo no soy una persona fan del black metal a secas. De hecho, creo que Dimmu Borgir es como una de las pocas bandas que escucho como que está dentro de este género. Y es precisamente por esto, porque no es todo el rato blast beat hasta el cansancio y me da respiros, me da descansos y hay cambios de atmósfera, hay incluso hasta una progresión. No sé si existe el black metal progresivo, pero es algo que es como una tendencia que siento que ellos ya traen desde el disco anterior y que personalmente, digo personalmente porque yo sé que hay mucha gente que no les gustó este single. Bueno, llevo como la mitad recién, pero personalmente siento que es una dirección, se siente como renovada un poco de no hacer lo mismo una y otra vez y hacerlo más en una tendencia progresiva. Personalmente a mí me gusta mucho el estilo progresivo, entonces me gusta esta dirección en la que están apuntando. Vamos a seguir escuchando. Me gusta esto de que haya cierto contraste, vaya un ritmo la música, luego baja la intensidad, pasamos a un tempo como más mi tempo o más lento, después retoma. Me gusta esto, que haya cambio de atmósfera, que haya intervenciones corales, orquestales que adornen esa atmósfera y que la hacen sonar más grande. Esto sí es mucho más melódico que sus trabajos anteriores, claramente sí. No es algo que a mí me moleste. Yo entiendo que va a haber gente que va a decir, no, esto es demasiado melódico para llamarse black metal. Bueno, black metal sinfónico, y lo entiendo perfectamente. Pero a mí, personalmente, me gusta esta dirección, personalmente, porque siento que puedo conectar más con este tipo de música que con algo que suena blast beat y screamings todo el rato sin parar. Para mí, para mi gusto, carece de cierta estética musical, para mí. No digo que esté bien, esté mal, que te guste esto, no, para nada. O sea, la música es totalmente subjetiva cuando se trata de gustos, pero personalmente me gusta esta dirección. Me gusta esto de que hayan elegido cantar en noruego, creo que están cantando en noruego. Me gusta igual eso. Me gusta igual las elecciones musicales, por ejemplo, elegir el piano limpio, además no solamente como estos, como samples orquestales o corales, sino que además agregarle un piano limpio. Le da incluso hasta un toque como de medio metal sinfónico gótico a ratos, que a mí personalmente yo soy muy fan de ese género, entonces me gusta lo que estoy escuchando. Obviamente no es su mejor canción, creo yo. Obviamente tiene muchas mejores canciones que caen dentro del black metal sinfónico, que son mucho mejores que esta, sí,
pero aún así es una canción, está compuesta con cierto cuidado de lo que están haciendo y se nota en cómo interviene el piano, cómo interviene la orquesta, cómo intervienen los coros y se suman a los demás instrumentos. Se siente muy cuidado y eso me agrada porque hay preocupación de que la continuidad de la canción se mantenga, pero sin perder matices o dinámicas dentro de la misma canción, que también es algo que me gusta mucho. No estuvo mal la canción, como dije, no es quizás, wow, una de sus mejores canciones, pero me gusta este concepto como de, no sé si realmente esto existe o no, black metal sinfónico slash progresivo, porque así se sintió esta canción. Me gustó que al final hubiera esta parte, como esta sección más pesada con blast beat, pero me gusta eso, me gusta que haya matices y haya contrastes en las canciones, entonces me gusta cuando en cierto punto de la canción lo añaden, pero después vuelve hacia otra parte más melódica. Me gusta ese juego. Esto es algo que a mí me agrada porque suena muy a metal gótico sinfónico, muy clásico. Le faltaba la pura voz femenina como para que fuera la típica banda como de gothic metal de los años 90. Le faltaba solo eso porque tenía todos los elementos para hacerlo. Y insisto, a mí no es algo que me desagrada. Encuentro que es interesante la evolución musical que ha tenido Dimmu Borgir desde sus inicios hasta ahora, black metal hacia un sitio más sinfónico o melódico, si se quiere decir. Pero aún así, insisto, este tema como de progresión, no, a mí personalmente me gusta mucho. Igual me gustaría, no sé cuándo sale el disco, pero me gustaría escucharlo completo, obviamente, para ver qué tal. Quizás no eligieron el mejor gancho como single, puede ser. Sin mucho más que decir, porque ya lo dije a lo largo de toda la reacción. Vamos a dejar el video hasta aquí. No olviden dejar su like, comentario, suscribirse si les gusta el contenido que están viendo. Cuídense, que estén bien, nos vemos. Chao, chao.